Lucas 9, verso 7. Jesús tenía la multitud ahora apuntando a sus apóstoles y dice, pero les digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Cómo queremos estudiar la palabra de Dios en contexto y seguir leyendo cada parte de la palabra de Dios, de saber no solamente el nuevo, pero el antiguo? Porque uno puede leer este verso donde empezamos aquí y puede preguntar, ¿no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios? Y si no sabes bien la palabra de Dios o lo que sigue, puedes decir entonces no es cierto, porque todos los apóstoles ya se murieron y el reino de Dios no ha venido todavía. Pero primero nosotros sabemos que dice el reino de Dios está adentro de nosotros, que Dios está reinando o debe estar reinando en mi vida como creyente. Yo soy nacido nuevo, el Espíritu de Dios vive en mí, entonces Él está reinando lo que yo acabo de decir. Si mi carácter no está conforme a la palabra de Dios, entonces en esta área de mi vida Dios no está reinando todavía. Y yo necesito conformarme a la palabra de Dios, orar, pedirle, arrepentirme. Ayúdame, Señor, para que Él esté reinando en toda área de mi vida, en mi vida. Pero igual, si seguimos leyendo, ellos miraron el reino de Dios, porque el reino de Dios es Jesús reinando en mí, reinando en este universo. Y dice, aconteció como 8 días después de estas palabras. Jesús dice, algunos de ustedes no van a morir antes de ver el reino de Dios. Y dice, 8 días después estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Entonces 3 de ellos con quien él estaba hablando están con él, subieron con él al monte para orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro de Jesús se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Entonces Jesús ahí se cambió a otro, aunque es el mismo. Miraron la gloria de Dios, el único Hijo de Dios, que es el mismo Dios, transformado a su gloria. El reino de Dios ellos miraron antes de morir. Y Jesús estaba hablando con 2 personas que estaban muertos pero vivos de su muerte en la cruz. Por la muerte en la cruz tenemos acceso, nosotros sabemos, a la vida eterna. El que cree en Él, en lo que Él, no es nada más creer en Él. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca confiesa, pero con el corazón cree para ser salvo. Entonces nosotros creemos que Él resucitó, quiere decir que ya murió y resucitó de los muertos, y dice, serás salvo. Entonces por fe creemos
en lo que Él hizo en la cruz. Y Él está hablando con ellos de lo que Él iba a hacer. Y Pedro, en verso 32, y Pedro y los que estaban con Él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con Él. Y sucedió que apartándose ellos de Él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y luego el comentario: no sabiendo lo que decía. ¿Tienes esta enfermedad? Yo, la verdad, miércoles me salió esta enfermedad. Entonces, no quisiera repetir lo que no era grosero para algunos a lo mejor, pero lo que había dicho, nomás dije: bueno, si no le gusta, pues no vengas. Pues estás enfermo. Esto no está bien. El pastor quiere que todos vengan, aunque quiere o no quiere, porque va a escuchar más de la palabra de Dios para tener su vida cambiado. Entonces, la enfermedad es Pedro. Él no sabía lo que estaba diciendo. Él nada más habló para hablar. Entonces, ya nada más salió algo. Nosotros podemos decir, ser así. Creemos que tenemos que decir algo. A veces yo me siento así, pero es que muchas veces cuando estamos practicando, estamos en algo, tenemos gente ahí, o estoy en una junta, me pasa en las juntas del gobierno o adentro de la cárcel, yo no digo nada. Yo nomás me siento ahí y miro a todos y escucho sus tonterías y escucho y dice: el que habla más, no falta pecado. Y yo seguramente si hablo en mi boca voy a pecar, voy a decir una tontería. Y me siento ahí y a veces como me quedo tan callado por toda una junta de 1 hora, a veces me siento como tengo que decir algo. Y cuando sale de mi boca digo: ¿por qué hablaste? Quédate callado para que crean que eres sabio. No abres la boca para que saben que no eres sabio. Pero me ha pasado también muchas veces en estas juntas que yo escucho todo lo que están diciendo, y sí, muchas veces tonterías y cosas que no deben, y me dan la oportunidad porque vean que yo no hablo, y el encargado del trabajo social o el director de la cárcel al fin de la junta dice: Pastor Juan, no has dicho nada, ¿no tiene algo que decir? Y me da el momento para ser prudente en lugar de Pedro y bla bla. Y digo: ¿sabes qué, director? Nada más estamos aquí para apoyar. Lo que usted necesita, estamos dispuestos. Y cállate, no digas más. Y me ha ganado mucho favor siendo prudente de mantener mi boca cerrado. Está difícil, como pastor, mi trabajo es hablar. Y la cosa es, cuando no falta palabras, vas a decir algo y pecar con tu boca. Vas a ofender. Entonces tiene que tener tanto cuidado de pesar cada palabra para que sea la edificación de los que escuchen. ¿Cómo quiero esto de mi vida? De que cuando yo hablo edificación. Edificación para mi esposa. Edificación para mis hijos. Edificación para ustedes.
o los que están escuchando. Entonces, bueno, Pedro, no sabiendo qué decía, dijo, mira, así, hacemos unas enramadas. Ay, Pedro, esta gente ya se murió. Ellos no viven aquí, ya viven en otro mundo, en paraíso. Qué necio, pero bueno. Mientras que él, en verso 34, mientras que él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado. A él oigan. Paramos. Este es mi Hijo amado. Hay doctrinas que dicen en diferentes grupos tienen doctrina de demonios, de anticristo, que dicen que Jesús no es el mismo Dios. Pero la palabra de Dios tiene que creer por fe, pero no nada más por fe. Lo que Dios dice, Él puede hacer lo que Él quiere. Y si Él es el Creador, es el Hijo y Dios Creador, Él puede ser si quiere. Si Él, Dios mismo, Jehová, quiere nacer de una mujer, Él puede nacer de una mujer. Si Él quiere ser Padre, Jehová, y el mismo Hijo, y el Espíritu Santo, Él puede ser si quiere. Y si el Espíritu Santo que movió sobre la faz de la tierra en la creación quiere ser el mismo Jehová y Dios el Padre y Hijo, Él puede ser, porque Él es Dios. Y si Él dice y quiere ser, ¿quién soy yo para decir que no es? Entonces aquí es Hijo. El Padre diciendo es mi Hijo, nació de Él y es el mismo Padre también. Puede ser, porque Él es Dios, no yo. Yo no digo lo que Él puede o quién puede ser. Él es el que dice. Y si quiere ser Hijo aquí en la tierra y en el cielo, el mismo Creador, pues adelante, ¿quién soy yo? No sé, me explico. Pero yo no voy a decir, no, la palabra dice, pero no es cierto. Pues no, es Hijo y es Padre a la misma vez. Es Espíritu y es Creador y Padre también. Entonces, bueno, cuando cesó la voz en 36, y esta es doctrina esencial, hermanos, para los creyentes. El anticristo dice que Jesús es Miguel el arcángel, es hermano de Satanás, los mormones y muchas diferentes cosas. Pero esta es doctrina anticristo. No es doctrina sólido de los verdaderos creyentes. Y cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Jesús transformado. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, único hijo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces que no son de él. Y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estorpiéndole a duras penas se aparta de él. Y este es típico de, nada más digo por los endemoniados que yo me he tratado con ellos. Una mujercita que estaba en el camión de nosotros en Estados Unidos que salió endemoniada.
sus padres eran drogadictos y vendían drogas y había abusos en la casa con ella y muchas cosas. Había mucha actividad demoníaca. Cuando ella le dio su cosa y empezó a hablar en otras voces y hacer tiros en el suelo y todo, igual, no lo entiendo, pero igual su boca echaba espuma. Era muy curioso, pero así como, pues algo raro. Entonces es típico de esto, es muy raro, pero una persona endemoniada así actúa. Y rogué a tus discípulos. Entonces este padre, queriendo tener su hijo librado, habló con discípulos de Jesús que les echasen fuera y no pudieron. Ahora mira cómo Jesús responda. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa. ¿Por qué perversa? Está raro. Incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y los he de soportar? Trae acá a tu hijo. Bueno, nosotros sabemos de la escritura que dice este tipo nada más sale por ayunos y oración, pero aparte los discípulos, tú y yo no podemos echar un demonio. Tú y yo no tenemos poder sobre un demonio. Jesús sí. Y si Jesús me manda para echar un demonio, entonces yo con la autoridad de Él, siendo que Él me manda y escucho su voz de que Él quiere que yo haga esta cosa, entonces con confianza voy con el poder de Él, con el nombre de Él, y el demonio va a ser echado fuera, pero yo no lo voy a hacer. Va a ser Jesús que está en mí y va a usarme a mí para hacerlo, si es el caso. Pero fíjate esto, generación incrédula y perversa. Generación que no cree. Generación que no tiene fe. Perversa, porque vamos a ver de este asunto de... pues bueno, déjame no adelantarme. Déjame leer mis notas. Ok, en Mateo 12. En Mateo 12, 39. Acuérdense la generación perversa y adúltera. ¿Cómo es? Mala. Dice, ¿qué ahí? ¿Demanda qué? Señal. Ok, aquí está un padre. Quiere su hijo librado. Tiene un demonio. Los discípulos, ellos estaban tratando de hacerlo sin el poder de Dios y no tenían el poder. Y Jesús dice, hay una generación que no cree, adúltera, una generación perversa, incrédula, que no cree en Él. Y Él había dicho, demanda señal. ¿Ok? ¿Qué pasa? Yo vengo con este asunto de mi hijo, problema en mi vida, enfermedad, a un discípulo del Señor Jesús. El pastor Juan, otro de sus líderes. Y yo quiero que mi hijo, mi hija, esta circunstancia sea arreglado en mi vida. Por eso vengo para que ellos oren por mí. Y esto pasa con mucha gente incrédula
que no está siguiendo al Señor, falta de fe. No en que se haga el milagro, de que no se haga. Escucha. Se presenta la persona, dice, oras por mí para que se arregle este asunto en mi vida. Entonces yo, mis líderes, quien sea, oramos. Y la persona la otra semana me manda una nota, un email, WhatsApp, y dice, yo no voy a seguir en esta iglesia. Y yo digo, pues ¿por qué? Porque tu Dios ya no sirve. Yo no creo. ¿Por qué? Incrédulo. Porque quiere ver un milagro. Y si Dios no hace conforme a lo que Él quiere, incrédula, generación malvada, que quiere ver algo, quiere ver lo que ellos quieren. Si Dios no me hace rico, no sana a mi hijo, no echa el demonio, entonces no le voy a seguir, no arregla mi matrimonio. Si Él no hace lo que yo quiero, como yo quiero, no le sigo. Entonces, la verdad, no le debes seguir, porque eres incrédulo. Dios no hace lo que yo quiero o lo que tú quieres, en la forma que tú quieres, o aún lo que tú quieres. Nosotros, si yo llevo delante de los discípulos mi hijo y no lo saca, Dios todavía es el creador y todavía yo tengo fe en Él y yo le voy a seguir. Una generación adúltera, malvada, pide señal. No quiere vivir por fe. Quiere vivir por emoción, por vista, por lo que Dios me va a dar o hacer. Entonces, ya Jesús dijo, vente, yo lo voy a sanar. Pero la generación es adúltera. La generación tiene otro Dios. La generación quiere lo que ellos quieren. Y la iglesia en el día de hoy es enferma. No quiere su Dios, quiere lo que Dios puede dar a ellos. Y si Dios le manda a pobreza, no le sirvo. Si Dios me manda a sufrir, no le sirvo. Si Dios no me da la sanidad de esto o aquel, no le sirvo. Yo me acuerdo cuando yo y mi esposa perdimos todo y mi familia, la familia de ella vino encima de nosotros. Y yo nada más me acuerdo, nuevo creyente, amando a Dios con todo mi corazón y bien confundido de lo que me estaba pasando. Perdimos todo, nuestros carros, casas y dinero y todo. Nos quedamos casi sin poder comer. Y cuando ellos llegaron, la familia con nosotros, yo nada más decía, no entiendo, pero le voy a servir. Todavía Él es el creador. Y Él no me tiene que explicar. No me tiene que explicar. Y todavía le sirvo. Y todavía le amo. Porque todavía es mi creador y mi salvador. Me ha salvado. ¿Y cómo le doy gracias? Bueno, le amo. Y quiero mostrar este amor en todo tiempo. Si entiendo o no entiendo. Bueno, mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Entonces, otra vez los discípulos no podían echar fuera el demonio porque ellos confiaban en ellos, no de poder de Dios
o tener el llamado de esperar el momento que Dios lo iba a hacer. Ellos nada más super apóstoles, vamos a echar fuera, y Dios dijo no. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y bueno, déjame preguntar esto antes de seguir. ¿Dios nos da el poder de echar demonios fuera? Dios todavía sana milagrosamente. Dios todavía hace milagros. Dios sí libra los cautivos de su cautividad, aunque sean poseídos por demonios. ¿Cuándo, con quién es asunto de Dios? Pero sí, todavía Dios hace milagros. Él no está limitado en lo que Él hace como hace. El milagro más grande en mi vida fue aquel día cuando yo dije, yo no creo en ti, en mi carro, y boom, vino sobre mí. Y yo ni sabía qué estaba buscando de Él, y me salvó y me dio lenguas aquel día. Entonces hablando otra lengua, y ni sabía lo que estaba pasando, sino, hombre, este Dios existe. Me paralizó como Pablo en la carretera. Dios existe. Y Él tiene todo poder, y Él hace lo que Él quiere, como quiere, donde quiere, con quien Él quiere. Y si quiere usar un gringo o a ti, sí te puede usar, aunque somos burros. O burras. Ok, seguimos. Ya me ofendiste, Pastor Juan. Bueno, en 43 otra vez, ya ustedes ya me sacaron de la onda. Ok, 43. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, hagan que se penetren bien en los oídos estas palabras. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Ok, vamos a ver de esto, por favor, 1 Corintios 2:10. 1 Corintios 2:10. Dice, Jesús estaba diciendo, ok, no entiendo completamente por qué, pero no era el tiempo de entender estas cosas. Jesús habló de su crucifixión, pero sus discípulos no entendían lo que Él estaba diciendo. Es una razón que necesitamos estar orando cuando leemos la palabra de Dios, y ser constantes leyendo, orando y mirando, para que el Espíritu Santo mira la diligencia de uno, escarbando por oro su palabra, que es serio en lo que quiere buscar de Dios, y que Dios deja al Espíritu Santo abrir sus ojos para entender su palabra. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie, ¿qué quiere decir nadie? Nadie. Tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino, ¿qué dice? Sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si tienes entendimiento en la palabra de Dios, es por Dios, no es por el gringo Juan. Yo hablo,
pero tiene que ser el Espíritu abriendo su entendimiento, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseñan el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el hombre sin ser nacido nuevo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. El hombre nacido, según Juan 3:3, nacido del Espíritu, puede empezar a entender cosas espirituales, entender la palabra de Dios para aplicar la palabra de Dios a su vida. Hay muchos que escuchan la palabra de Dios, pero no son nacidos del Espíritu y tratan de aplicar la palabra de Dios a sus vidas, a sus matrimonios, a sus familias, y les falla y no les sirva, porque no entienden, están tratando de hacerlo o salen frustrados, desanimados, porque no es el Espíritu Santo dándoles el poder de poder obedecer y hacerlo. Llegan a ser nada más reglas. Tengo que someterme a mi esposo. Hombre, esto va a ser difícil. Pero cuando es el Espíritu, dice, ay Señor, gracias que tengo que someterme a Él. Y cuando equivocamos es culpa de Él. Ojalá que no dices esto. Pero llega a ser un placer, un gozo de amar a tu esposa, de hablarle con palabras suaves. Ay, mija, te amo, cómo eres bonita. O esposo, te sigo, tú eres mi Señor hasta el fin del mundo. Guácala, dice. Pero es un gozo porque el Espíritu Santo te da el deseo y el poder de hacerlo. Difícil, sí, pero llega a ser un placer porque yo sé que estoy sirviendo a Él hacerlo. Entonces, si estás tratando de obedecer la palabra de Dios y no tienes el Espíritu, vas a salir frustrado. Necesitas recibirlo, ser salvo, y Él te va a guiar. Y aun cuando tú estás frustrado, aun queriendo hacerlo, lo entregas a Él, y Él es el que te da el poder de hacerlo. No te va a dar un mandamiento sin darte el poder de hacerlo. Él no va a decir, hey, sométete a tu esposo y dejarte solo. No, tú tienes que depender en Él. Señor, tú dices esto, pero yo no puedo hacer esto, es cierto. Entonces te voy a ayudar. Y te voy a dar, mientras que tú sepas que tú no puedes y estás pidiendo el poder de Él, Él te va a ayudar. Y vas a fracasar, vas a ver su debilidad y vas a clamar a Él otra vez y Él te va a ayudar. Y Él te va a ayudar. Y va a ser un proceso en que Él te va a ayudar toda tu vida. No crees que vas a llegar en esta vida. ¿Ok? Porque luchamos con esta carne. Esta carne es débil. Y es también la razón que oramos por la gente, porque si Dios no toca su vida y los trae a Él, no van a quererlo. Entonces entraron en discusión, 46, entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Ok, ¿qué acaba de decir? ¿Y qué está pasando aquí? Jesús acaba de decir, hey, vamos a Jerusalén y voy a morir.
Entonces, no entendieron, pero escucharon algo. Este amigo que es jefe de nosotros dice que va a morir. Entonces empezaron a pelear. ¿Quién va a tomar su lugar? Fuimos a empezar una iglesia en Puebla. Y cuando empezamos, y son mis discípulos y no espero diferente. Pero yo luego empecé a escuchar los rumores, empecé a escuchar esto, aquel, quién va a ser el pastor y quién va a escoger y qué. Y yo como, siéntense todos. Ninguno de ustedes es el pastor, yo soy el pastor. Y Dios va a escoger el pastor. Entonces, nosotros muchas veces somos carnales y queremos ser encargados. Y si no me pongo encargado, no lo voy a ser. O ustedes son diferentes que los demás del mundo. Lo que queremos hacer es matar esta carne y este deseo de ser número uno. Yo no quería estar aquí enfrente. Yo no había escogido esto. Yo vine a servir a otro pastor, pero nunca apareció. Y después de 10 años el Señor me habló a mí. Mi carácter fue formado, yo creo, después 17 años en el Señor tenía. Y 17 años en el Señor, finalmente el Señor me dice un secreto, dice, hey Juan, tú eres el pastor. ¿A poco? Y había estado por 10 años haciendo la obra, esperando quién iba a ser para que le pueda ayudar a él. Yo no quería estar enfrente. Entonces entraron en discusión sobre quién sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo, cualquiera que reciba este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque él que es el más que pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. ¿Tú quieres ser grande en tu casa? Sirva a tu esposo. Sirva a tu esposa. Sirven tus hijos. Sirven en tu iglesia. Sirven en tu colonia. Sirven en tu trabajo. Cómo me encanta la gente que tiene este don, que son muy serviciales, viene naturalmente, entonces a lo mejor no es don, pero ellos, y cuando tú veas a alguien así, imítalo. Uno que a veces está alrededor de mí y yo tengo un vaso, está sentado y yo voy para mi vaso, dice, ¿quieres tu vaso? Ay, déjame. Pero está nada más esperando. Sí, levanta la basura. Y nada más busquen a quién puedo servir. Así debemos ser. Jóvenes, sirven su mami y papi. ¿Cuántos jóvenes hay? Wow, bastantes. ¿Sabes qué? Jóvenes, empieza hoy. Cuando llegues a la casa, primero ve a tu cuarto y arréglalo. Atienden su cama, saca la basura, limpian sus pisos, sus ventanas o sus rejas o lo que sea. Y luego entra a la cocina. Aunque eres hombre o mujer, puede hacer esto. Yo ayudo mucho a mi esposa en la cocina.
Ma, ¿qué puedo hacer? Y si los trastes son sucios, no tienen que preguntar qué hacer. Limpie los trastes todos los días. Ayuda a su mami y su papi a limpiar la casa todos los días. Saca la basura. ¿Tú pongas basura en el bote de basura? Entonces, sácalo también. ¿Tú comes con estos tenedores y platos? Que Cristo mora en los jóvenes en Capilla Calvario Mexicali. En 3. 1, 2, 3. Amén. Bueno, no, esto fue David. 1, 2, 3. Amén. Cuando veas un papel ahí en el área de voleibol, levántalo. Cuando termines tu bebida y vas así, levanta los otros y lo tuyo también al bote de basura. El que quiere ser grande en su casa, sea el más chiquito, sea siervo. ¿Cómo necesitamos ser servidores? Qué buenísimo sería estos jóvenes que solo se junten, dice, pastor, queremos formar, y los adultos también, un grupo y ir cada semana a visitar los ancianos en los asilos y ayudarles, cantarles canciones y estar con ellos, porque son gente muy triste, solos. Necesitan un joven con sonrisa bien happy. Llevarle unos nieves o los viejitos les gusta dulces. Un pastel. Hasta yo estoy llegando a viejito. Casi mi esposa el otro día estaba buscando algo dulce y yo no como dulce. O no me gusta dulce, pero estoy notando algo me está pasando. Mi hija el otro día, yo agarré un Snickers en lugar de papitas y estaba comiendo un Snickers. Me dice, pa, ¿qué te pasa? No sé, me da, ¿cómo es esto cuando antoja? Me antoja dulces. ¿Crees que estoy llegando a ser viejito? No me compren dulces, por favor. No. Soy flaco, quiero quedar flaco. Ok, entonces hablando de esto, los discípulos luego empezaron a pelear por primer lugar. Y Jesús dijo, ¿quieres ser grande? Sirva. Ponte chiquito. Entonces respondiendo Juan dijo, maestro, y él cambia el asunto. Hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros, no es de nuestra iglesia, no es de nuestro grupo. Jesús le dijo, no se lo prohíben porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Estoy hablando ahora, aplicando esto, no a anticristos, mormones, testigos, grupos que de veras no creen en nuestro Señor Jesús, que es Dios. Estoy hablando de bautistas, adventistas, los Seventh-day Adventists, los séptimos días, ellos es el culto también. Y ahora los de apostólicos también, hay muchos grupos de ellos que ya han salido, su doctrina no es sólido. Pero otros grupos, anímalos. Los que tienen doctrina sólida, anímalos. Y ¿sabes qué? ¡Qué bien! Yo no tengo que ser bautista para andar predicando o haciendo la obra de Dios o de esta iglesia. Alguien me preguntó cómo se llama, es Capilla Calvario, es reparador de portillos y será llamado reparador de portillos y todo esto. No está en el nombre, está en yo soy creyente salvo. Y como yo soy creyente salvo, hago la obra. Sea el nombre del local que tenga.
siendo que es doctrina sana. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a... Yo creo me paro aquí para no entrar todo esto y no poder explicarlo muy bien con los samaritanos. Entonces, hermanos, hermanas, Dios nos ama, quiere que seamos servidores de Él, de veras en hechos, no solamente en palabras. Acuérdense, es una oportunidad si no eres muy bien en evangelizar. O yo he tenido gente que ni es creyente y traen otras personas a la iglesia. Esto se vale para mí. Entonces, vamos a tener muchos no vienen a la iglesia. Toma la oportunidad, mujeres, de invitar y pagar por una amiga o 10 amigas esta cena, esta comida. Y igual en Puebla, el 18, 10 en la mañana. Trae una familia contigo, un invitado, y podemos fácil llenar el lugar y tener 1,000 personas. ¿Por qué no? Vamos a tener una comida, vamos a tener canciones de niños, y no por eso, pero vamos a hablar la palabra de Dios. Entonces va a ser cortito un mensaje de salvación. Entonces por títeres creo, o van a hacer algo así que ministrar a los niños, pero todos van a estar juntos. Y después vamos a bendecir a algunas personas. Pero un tiempo también de convivir, de comer, de compartir, de servir. Si tú no estás sirviendo en esta iglesia, sabes que necesitamos muchos servidores para el evento. Puedes llenar y a ver si puedes una hoja de información para servir en el evento. Cómo necesitamos gente dirigiendo tráfico y varias áreas de cubrir. Entonces, si no estás sirviendo en algo todavía, llena la hoja, entrégala. Y si has entregado una hoja y no te han hablado, háblanos otra vez. Sí, esta palabra. Bueno, vamos a orar. Señor, bendice tu pueblo. Bendice, Señor, esta ciudad. Nos has entregado a esta ciudad. Entonces ayúdanos a ser fieles a tomar lo que tú nos has dado. Si hay alguien escuchando que no es salvo, en el nombre de Jesús, sálvalo. Con los ojos cerrados, si estás aquí y no has aceptado al Señor, Jesús vino, murió en una cruz, fue sepultado y resucitó.